Bienvenidos a Así como te lo cuento, un espacio donde hablamos de todo. Si nos estás viendo desde la mañana, agarra tu cafecito y ponte cómoda. Y si nos estás viendo desde la noche, ponte tu mejor pijama y acompáñanos, porque el tema de hoy va a estar muy bueno. Dime qué. Bueno, hoy tenemos una invitada muy especial que la traemos desde New Jersey. Bueno, no la traemos, pero la tenemos Tú no la desde New trajiste, ella Jersey. vino sola. No. Desde aquí tenemos a nuestra hermanita Rogeiris. Así que, Bienvenida. Roge, preséntate por ahí. Bienvenida. Gracias por tenerme, es una bendición estar aquí. Estoy muy contenta de estar y compartir con ustedes. Qué A ver, bueno. cuéntanos un poquito de ti, de dónde vienes, un poquito de tus raíces. Bueno, mi nombre es Rogiris Falvi, yo soy de la República Dominicana, nací y crecí allá y vine a los Estados Unidos cuando tenía casi 14 años y vine con algo que se llama Chain Migration, que es cuando tus tíos piden a sus hermanos. Entonces mi tía pidió a mi papá. Entonces mi papá me trajo a mí, a mi mamá y a mi hermana. Entonces eso, cuando mi tía entró los papeles para que mi papá viniera, duró eso como 13 años, porque es largo. Entonces vinimos todos juntos aquí. Y fue muy diferente venir al principio, fue bien chocante, porque en la República Dominicana yo vivía en un campo. Entonces no era como de el campo a la ciudad, Sí, un choque pero era como fuerte. del campo a otro país. Sí. Entonces, no solamente un choque de cultura, pero también un choque de lenguaje, y la manera que se manejaban allá es tan diferente, de comida, de todo. Y allá donde vivías allá en la República Dominicana, ¿alguna vez fuiste a la iglesia, creciste en la iglesia? ¿Cómo conociste del Señor? Yo crecí en la iglesia católica, pero desde pequeñita yo siempre tenía como esa necesidad de hablar con Dios, como de buscar a Dios desde pequeñita. De hecho, yo tuve una experiencia a bien corta edad que me marcó mucho la vida, y fue lo que me hizo creer tanto en Dios desde muy corta edad. Y fue que yo tuve un motorcycle accident cuando yo tenía 11 años. Wow. Mi papá me estaba enseñando cómo montar los motorcycles, y él nunca me dijo que cuando tú le aceleras, tú tienes que bajar cuando tú cambias los gears, cuando tú cambias el cambio, tú tienes que desacelerar. Y yo en una aceleré y cambié gears, y la motocicleta se puso en una goma. Y Ay, qué bueno. yo iba derecho a un palo, como a un árbol. Y ya yo pensaba que me iba a morir. Y yo tenía 11 años. Ay, Y yo me puse, ya lo último que yo pensaba, yo sentía mi alma saliéndose de mi cuerpo. me Y imagino. yo cerré los ojos, así. Entonces cuando quité la mano del El coso del timón. motorcycle, de la cabeza, del timón, el timón se desvió y así se cayó. Me caí de lado así. Después cuando Wow. estaba cerquita del árbol. Pero eso fue una experiencia que me marcó desde pequeñita, porque yo sentí mi alma saliéndose de mi cuerpo. Entonces desde ese momento yo siempre me preguntaba como, yo sabía que había algo después de la muerte, yo estaba muy in touch como con Dios, porque es una experiencia que tú sientes que te va a morir. Sí, Ujú. sí. Todo ser humano tiene Wow. miedo a la muerte. Y cuando se enfrenta con ella, pues es que cuando muchos de ellos empiezan a buscar o a cuestionarse, ¿existe Dios o qué habrá más allá? ¿Sabes? De eso que puede pasar. Así que es impresionante eso a tan corta edad, como uno, a veces la gente piensa que uno no puede creer en Dios, pero aún así tú pudiste experimentar eso, ¿no? Y no porque nadie viniera y te hablara precisamente, sino por una experiencia personal que tú tuviste con Dios que te acercó más a Él. Y hablando de ese tema, vamos a empezar hoy con un tema, porque si ella no lo ha dicho, pues yo lo voy a decir. Roge es la encargada de los jóvenes aquí
en la región de New York, ¿no? En el estado de New York, en la parte hispana. Y es una bendición poder tenerla porque así podemos debatir también cosas, ¿no? Que están pasando los jóvenes en estos días que ella lo ve muy de cerca porque está literalmente trabajando con ellos constantemente. Y bueno, queríamos empezar con estas preguntas. ¿Cuáles son los mayores problemas que los jóvenes están enfrentando en la actualidad? Bueno, yo tengo aquí 3 problemas. Me encanta eso. Ok, el primero que yo entiendo es la falta de identidad. Eso Uf, es, hoy en día la me voy a identidad arreglar los está, espejuelos. espérate, la identidad hoy en día está como ira. Está Sí. difícil eso hoy. Y, y para los jóvenes que viven en los Estados Unidos un poquito más, porque si tú Sí. me identificas a mí como yo me identifico es principalmente como hija de Dios, yo soy cristiana. Esa es mi identidad que yo siento que, se, que puedo hablar. Ok, ya. Esa es la identidad cat- que me Caracteriza. caracteriza. Ok. Sí, sí. Como hija de Dios, esa es mi primera identidad. Luego yo te puedo decir que soy de la República Dominicana, Ujú. Sí. eso es como la nacionalidad. Pero los jóvenes que viven aquí o que nacieron aquí no se identifican quizás ni de una nacionalidad ni de otra. Sí. Sí, Eh, entonces, eso encima de que no tienen la identidad que no reconocen exactamente el peso que ellos tienen como hijos de Dios. Y la falta de identidad lo hace a ellos buscar en otros lados, llenar ese vacío de quién yo soy. También estamos Muchos ujú. jóvenes, están expuestos a la internet, a tantas culturas y personas y gustos y cosas por allá afuera. sí, entonces cuando ven en social media la vida de las demás personas, se comparan. Sí, Sí. Y la comparación es algo de lo peor que un joven es puede cierto. tener. Sí. Yo, yo he visto mucho eso, Roger. De hecho, me encanta que hayas empezado con eso porque justo el domingo estaba hablando con los jóvenes en la clase y una de las jóvenes, yo le preguntaba, ¿no? ¿Cuáles creen ustedes que son algunas de las barreras o de los problemas que vienen a la vida de los jóvenes que los hacen como desenfocarse de Dios? ¿Cuáles son los problemas que más ustedes ven cuando están en la escuela y todo? Y una de ellas, la primera que mencionó fue exactamente eso, que como que los muchachos, dice, todos los muchachos de mi escuela, o la mayoría de ellos están confundidos, como que no saben quiénes son, no, están confundidos con su identidad. Y ella me contaba, y yo digo, es alarmante, porque nosotros no estamos en la escuela, pero ellos que están en las escuelas lo ven muchísimo más de cerca, esas confusiones de identidades que están sufriendo los jóvenes hoy en día. Me encanta que hayas empezado con eso. Sí, sí. Sí, y con social media tratan de los jóvenes de buscar una validación de quién yo soy, ser querido por otros, entonces se enfocan en la cosa que no deberían y toman una identidad que no le corresponde. También eso empieza en la casa, pienso yo, como en la Sí, familia, sí. ujú. Y ese otro punto es la falta de comunicación. Uf, Hay sí. muchos jóvenes, especialmente los que viven aquí, que su papá solamente hablan español y su hijo, quizá cuando era pequeño hablaba un poquito de español, lo entendían y el hijo no habla español, solamente habla inglés y el papá solamente habla español. Mm. Y se entienden, pero no 100%. Ujú. Entonces hay una falta de comunicación eh, que los jóvenes sufren, porque cómo tú puedes comunicarte y entenderte con tus padres, cómo tú te puedes expresar con ellos al 100% si no hablan el mismo idioma. Eso pasa mucho porque justamente mi sobrina, ella está entrando ahora a la etapa adolescente y ella creció con el español, pero yo le contaba a unas amistades recientemente que a ella le hacían bullying en la escuela. Cuando era chiquitica, estamos hablando, ella estaba en kindergarten, tenía solamente 5 añitos
y ella le hacían el bullying, y ella llegaba a la casa, y cuando yo la veía así, yo le decía, pero háblame español, y ella decía, yo no quiero hablar español. ¿Por qué yo tengo que hablar español? Yo no quiero ser latina, porque yo nací latina. Entonces yo tuve que como sentarme con ella, un proceso de explicarle, o sea, lo importante que es que ella pueda hablar dos idiomas, que no todo el mundo puede. Sí. Cosas así que con el tiempo ya ella no lo dice más, porque obviamente también la cambiamos de escuela, ¿ves? Pero, pero que le influenciaron muchísimo. Y ella cuando va a hablar de sus cosas, generalmente me busca más a mí o a mi hermana porque hablamos más inglés y entendemos más que su mamá. Y es verdad que obviamente, incluso su mamá a veces me llama y me dice, tú puedes hablar con ella, tú sabes, porque es que yo hablo con ella, pero no me entiende. So, entiendo muchísimo esa parte porque sí es verdad que es una barrera muy Pero peligrosa para los niños porque tú siempre vas a necesitar de tu familia. esa parte me preocupa porque, un ejemplo, yo también tengo niñas y obviamente le Sí. hablamos español y ellas hablan español, ¿no? Y también el inglés. Pero cuando crezcan, como así como tu sobrina, que, tú sabes, que tengan amistades y todo eso, y que todo sea en inglés, como que me preocupa que después quieran hacer lo mismo conmigo, que no me quieran hablar inglés, y que tú sabes, que no se quieran como relacionar, por así decirlo, que solo quieran inglés, inglés, inglés. Entonces, eso es un tema que honestamente me preocupa. O sea, ¿a ti cómo te Sí, fue, Roge, cuando viniste acá? Ese cambio, porque bueno, tú lo viviste también. Sí. Viniste bastante joven. sí, pero como ya yo vine como de 14 años, entonces yo tenía como, en cierta manera, mi identidad como dominicana o latina. Pero, por ejemplo, los jóvenes que nacen aquí se sienten que no son ni de un lugar ni del otro, porque delante de la gente americana ellos son hispanos. Sí, es Muchos verdad. de los americanos nos ven a todos como mexicanos, Sí. no hay una Sí. identidad. Y para los que viven en el país, como un ejemplo, quizá el hijo tuyo cuando vaya a Cuba, Ujú. quizá la gente de Cuba no lo vea ahí como cubano, sino como americano. Gringo, decimos Sí, nosotros. un El gringo gringo, Ajá, vino. sí, Nunca había sí, pensado, ajá, nunca lo había pensado de esa manera, ahora que tú mencionas sí, eso. es Te cierto, es prometo cierto. que nunca había pensado de esa manera, que es verdad, nosotros tendemos a verlos a ellos como nuestros hijos que nacieron acá y que se les espera que hablen los dos idiomas y demás y demás. Pero nunca había pensado desde la posición de ellos cómo ellos se sienten que no pertenecen a ni un lado ni pertenecen al otro y quieren encajar en uno y a lo mejor por eso es que a veces actúan de esa manera que algunos le hacen rechazo, por ejemplo al español, algunos simplemente quieren hablar inglés y no quieren saber del español. Sabes que a lo mejor tiene mucho que ver con eso, con que La ellos falta de simplemente quieren identidad sentirse por eso, parte de, sí, sentirse parte de algo. es Y cierto. esta parte de la identidad, Roge, ¿cómo ha sido esto parte de las batallas mentales, por ejemplo, que tú has visto que los jóvenes de hoy en día están luchando contra ellas? Porque si hay algo que se está hablando mucho en los medios sociales, tanto cristianos como no cristianos, es de estas batallas mentales. ¿Qué tú has visto al respecto en esto? mira, el año pasado, mucho de mi enfoque fue en las batallas mentales que los jóvenes pasan. Nosotros hicimos un retiro y se llamaba The Battle Belongs to the Lord. La batalla le pertenece al Señor. Y mandamos unos cuestionarios para que los jóvenes lo llenaran. Y cuando esos resultados empezaron a llegar, yo hubo una vez que yo llamé a una de mis amigas llorando porque no me dolía tanto ver cuánto sufren los jóvenes Ujú. de depresión, ansiedad, sufren de pensamiento de suicidio. eh, y eso fue lo que porque yo sé que hay muchos problemas de ansiedad y depresión, pero el tú pensar en suicidarte, a tú tratar de suicidarte, son dos pensamientos diferentes. Y nosotros en el survey que hicimos salió que creo que era como 15% de los jóvenes que tomaron el, el survey han pensado en suicidarse o han tomado acciones. Y estamos hablando de cuántos jóvenes más o menos que fueron al retiro el año pasado. Eh,
fueron 480 por ahí, 85. O sea, que es una También está, suma alta. sí, también está lo de las autolesiones, que es self-harming, y sí, eso fue un 24%. Wow. Y estamos hablando de muchachos cristianos, de sí, familias cristianas. Esos no son muchachos que son del mundo, esos son muchachos que son cristianos. Más alarmante Eh, todavía eso. más alarmante. entonces lo de social media eh, te trae toda esa ansiedad y esa depresión, porque tú te estás comparando tu vida con la de otra gente, que tú pones en social media lo que tú quieres que la demás gente vea. Lo mejor de Pero, ti, porque uno no anda ajá, poniendo las cosas malas que te pasan, los días malos que uno tiene. Incluso de adultos eso pasa. Ujú. Porque no te voy a mentir que a veces yo veo una mamá que tiene todo así bonito, perfecto, que casa más linda, esto y lo otro, y uno dice, ah, si mi casa estuviera así. Si yo hiciera La las verdad que cosas sí. así, sí, hasta de adultos. y una cosa conecta con la otra, porque todo estos problemas de salud mental tienen mucho que ver con la falta de identidad. Exacto. Entonces, la solución mejor para eso es conocer más a Dios, tener una relación con Dios, eh, recibir a Cristo como Señor y Salvador de su vida. Así mismo. Yo tengo aquí algo en la Biblia que dice, through faith in Christ, we are adopted in God's family and given a new identity as a child of God. Eso fue en John 1, 12 al 13. Eso quiere decir que cuando aceptamos a Cristo, ese vacío de quién yo soy y cuál es mi propósito, por qué yo estoy aquí, por qué yo estoy sufriendo, todo esto vale la pena. Esos Ujú. pensamientos que los jóvenes tienen de maltratarse a sí mismo, la ansiedad es no tener control del futuro. Entonces, Mm. no saber lo que tienen en el futuro, eso les causa ansiedad. La depresión viene mucho de la falta de propósito. Ujú. Y Sí, cuando nosotros nos volvemos hijos de Dios, Dios nos da una identidad y nos da un propósito. Me encanta eso. eso está Porque bueno. la verdad que Sí, es difícil, a veces hasta uno como adulto, ¿sabes? Necesitamos escuchar eso. Yo hace sí. poco, bueno, nosotros crecimos en Cuba, donde es un país donde generalmente no se habla mucho de estas cosas. En Cuba no es un país donde los jóvenes están muy conscientes de la ansiedad, de la Yo depresión. no sabía de Raramente yo depresión. escuché esas Yo nunca cosas, escuché esa palabra nunca. creciendo. Cuando yo, cuando yo crecí, o sea, estamos hablando hasta los 21 años que yo salí de Cuba. Eso no. Yo, eso no era algo que se hablara en Cuba, y sí lo hay, porque sabes que me he dado cuenta que lo hay, pero lo manejan de una manera, decir, callada, porque justo hace poco me enfrenté con una amiga que la conocí de toda la vida en Cuba, y justo está pasando por esas situaciones, y me dice que eso era desde que ella era niña, de depresión. Y yo digo, ¿cómo nunca lo noté? Porque es que no estábamos No como estamos conscientes de acostumbrados. eso, Ujú. pero sí Ujú, lo hay. Eso hay donde quiera, depresión hay donde quiera. Yo creo que está muy arraigado todo, ¿sabes qué? A la familia, como Sí, estaba diciendo Indira ahorita, porque muchas veces hay traumas también, aparte de que luego miran en los medios sociales y se comparan y demás. Yo creo que detrás de todo eso hay una autoestima baja que a veces sale de cuando los padres, quizás cuando ellos cometen algún error, los padres, en vez de decirle, ven, voy a ayudarte, vamos a trabajar en esto juntos, quizás le dicen, mira qué bobo eres, o que tú no sirves para nada, o cosas a veces que quizás escucharon o que no se manejaron bien, o cosas que pasaron que quizás ni sus padres saben al respecto, y que cuando van creciendo y llegan a la adolescencia, que de por sí es una edad donde médicamente todavía su cuerpo se está desarrollando y hay muchos cambios tanto hormonales como físicos también, son le sensibles a los puede cambios. crear, ¿no? Aún más eso de depresión, y sacarlo a la luz, llevarlo a un peor. Sí, Yo he tenido pacientes literalmente que ellos no pueden ir a la escuela porque las depresiones son tan fuertes que literalmente tienen que sacarlo de la escuela y no pueden ir a la escuela. Así de sí, fuerte. sí. He Y tenido también pacientes. algunas veces la depresión es un desbalance mental en el Ujú. cerebro, de los químicos que no se están alineando.
Y algunas veces también a los cristianos necesitan medicina, porque Dios también puso la medicina Sí, para ayudar. eso es un Tú tabú. creciste, ahora que Eso es hablas un de eso. tabú. Yo iba a decir, tú Es un creciste, tabú. Roge, ¿creciste alguna vez? Bueno, ustedes dos, vamos a preguntar a las dos. ¿Alguna de ustedes escucharon o cuando crecían como cristianas que eso de la depresión Es era del diabólico. diablo? Sí. Sí, no, yo sí escuchaba eso. Incluso lo creía, pero no no lo creía Tú lo como si yo le creías. fuera a decir a una persona, oye, tú estás endemoniado. Pero sí yo decía, eso, tiene que buscar más de Dios. Échate al diablo. Sí, Hasta yo más también adelante que creía yo eso. aprendí que honestamente eso eran desbalances químicos en Ujú. el cerebro, güey, en el Pero hormona. si nosotros veamos el Viejo Testamento y leemos algunos pasajes bíblicos de algunos de los profetas, ¿Quién estamos, que Ujú. estamos hablando de eso? Podemos darnos cuenta que algunos de ellos pasaron por una depresión Exacto. terrible. ¿Quién era Elías? Que Jeremías, habíamos hablado de eso. Era Elías y Elías. Job. Jeremías, Job. Ujú. Job le decía a Dios como, mátame, yo no Sí. quiero vivir. Y Como lo que esa mismo parte Elías. no nos enfocamos en esa parte como para decir tener depresión. Esas personas tenían Una depresión. depresión. Eso de tú decir, bueno, en el caso de Job era que estaba pasando por ciertas situaciones Ujú. Situaciones difíciles, difíciles que a cualquiera te harían, bastante difíciles. ¿sabes? Temblar. Ujú. Pero eh, Jeremías le llaman el profeta llorón, porque él lloraba, Llorando. porque muy jovencito Dios lo eligió. Aproximadamente tenía 14 años cuando Dios lo eligió a él, y él le tenía que predicar a mucha gente, al pueblo, y no era una prédica nice, no era algo como, oh, Dios te ama, todo va a salir bien, es como, no, es destrucción que va a pasar Ujú. aquí. Y los rechazaban. El rechazo de la, El de, rechazo. de la comunidad, te duele como individuo. Te Y afecta. por ejemplo, los jóvenes que son cristianos, cuando van a la escuela, hay ciertas cosas que ellos no pueden hacer ser parte de eso. Y ese Claro. rechazo de que la gente lo vean diferente, eso le duele a ellos. Sí que duele. Y ahora hablando de eso, ¿cómo tú crees que nosotros como iglesia podríamos ayudar un poquito más a la juventud con todas estas cosas, ¿no? Que estamos hablando que ellos están viviendo día a día? Bueno, uno de mis otros puntos que iba a dar ahorita con la primera pregunta que tú dijiste fue el lack of knowledge y understanding, la falta de entendimiento Conocimiento. y conocimiento. Mm, Entonces, muchas de nuestras iglesias no manejan ese tipo de temas, no. Es y no cierto. lo manejan porque no saben, no están educados. Mm, Muchas de nuestras iglesias no tienen pastores de jóvenes. Y creo que, pues nunca he ido al seminario, pero como un pastor se educa para su pastorado, es muy diferente a un pastor de De jóvenes, jóvenes. porque hay temas que un pastor de jóvenes puede, quizás lo enfoquen más. ujú. Entonces, están creciendo estos jóvenes, y quizás cuando van a la iglesia los domingos, es como white noise, entra por un lado y le sale por el otro, por la situación de que quizás el español no es su primer idioma también. Es verdad. Entonces, eso, como una cosa implica la otra. Mira, eso me Quizás ellos van a recuerda. la iglesia. No, disculpa que te corte. Pero antes que se me vaya la idea, No, porque no, es no, sí. relacionado con eso. Cuando yo Ajá, llegué aquí, ajá, que iba a la iglesia, era en inglés. Entonces yo no me ajá. sentía como, o sea, me daban la bienvenida y eso, pero yo no me sentía bienvenida en el sentido de que yo no entendía. Entonces los jóvenes, aunque era una iglesia Ujú. hispana, los jóvenes estaban hablando inglés. Entonces ahí yo me sentía como rechazada en ese sentido. Sí, en el primer retiro que yo organicé, 74 jóvenes le dieron su vida a Jesucristo. Ay, Wow, qué Y esos bendición. son jóvenes que van a la iglesia siempre,
pero en el retiro se le estaba hablando su idioma. Ellos Eso estaban hace la poniendo diferencia. mucha atención, ellos estaban entendiendo lo que se le estaba hablando. Entonces, eso pasa muchas veces en nuestras iglesias y creo que nuestras iglesias pudieran mejorar eso, de que quizás una vez al mes un servicio de jóvenes dedicado para los jóvenes para hablar de estos tipos de temas, educarse con traer quizás psicólogos cristianos, hacer talleres Sí. con los Ujú. padres, porque también de qué vale de que tú venga un joven que sufre de anger, suponer, porque eso es un problema que los jóvenes sufren de ira, Sí. y tú Yes. lo pones a un psicólogo, o tú tienes que ir de cierto día a cierto día a un psicólogo, y tú ves que el joven no cambia, porque cuando tú vas a la casa, los padres están peleando, en la familia hay guerras, entonces tú estás tratando a este joven, pero el problema, el root del problema está en la casa. No sé mismo. Entonces, por eso es que los psicólogos cristianos son tan importantes, porque no solamente tratan al joven, sino que tienen que ir a ver la dinámica cristiana en su familia y así también decirle a los padres las ciertas cosas que todos como familia tienen que trabajar. Así mismo. Eso Ahora me nos estás lleva dando de ideas. Estás hablando y regreso. me da ideas. Eso nos lleva de regreso a que la familia es la fundación. Sí. Es que Dios creó esa institución principal que es la familia y es lo que principalmente el enemigo está tratando de destruir desde las raíces. Y es la familia. Date cuenta que si te pones a pensar qué va a pasar de las familias en unos años, te vas a dar cuenta que el modelo familiar se ha roto tanto que lo que nosotros conocimos de toda la vida atrás ya va a ser totalmente diferente de aquí a no tan lejos, unos 5 o 10 años. Ya ese rol o Ya está ese modelo pasando, ya familiar está que Dios pasando. creó se va a ver aún más destruido y Así es. desgraciadamente los niños son los que van a sufrir eso a medida que van creciendo y se va a poner peor, desgraciadamente, aunque duela, se va a poner peor. Así que me Eso encanta que hayas me, tocado ese tema. eso me hace pensar, Rogeiris, disculpa, Rogeli. ¿Has visto casos en que los muchachos, los jóvenes cristianos han cambiado de identidad sexual? No en mi iglesia todavía no he tenido eso de jóvenes de la iglesia, no he tenido esa experiencia. Yo he conocido unos cuantos. Yo he conocido No en también. mi iglesia, pero sí he conocido de cuando Cuba. De Que cuando se han Cuba, es lo que decir, en Cuba sí, fue que lo vi pasar. de que Sí. se han apartado y bueno, en Cuba nunca se hablaba mucho de lo que eran los homosexuales y todo esto. Esas cosas no eran, no prohibidas, pero podíamos decir que eran muy mal vistas en el país, ¿no? Pero hace unos añitos atrás, mucho después de que se abriera aquí en Estados Unidos. Yo Ujú. estamos hablando de unos 3 años atrás, se abrió allá y desgraciadamente hubieron sí unos cuantos jóvenes que yo he conocido que se apartaron y bueno, algunos de ellos se apartaron, fueron a ese mundo y regresaron, pero muchos de ellos no, la mayoría no, se apartaron y están en ese mundo ahorita mismo. Eso es doloroso para mí, cuando tú conoces a alguien así toda tu vida y tú preguntas y ya esa persona no va a la Sí, iglesia, no es la persona que conocías y tú como que, ¿qué pasó? sí, ¿Sabes? sí, sí. ¿Qué pude haber hecho quizás como amiga, ¿sabes? En ese tiempo a lo mejor hubo algo a lo mejor que pudo haber dado paso a eso y uno en la iglesia no notó, no trabajó en ello. Yo creo que muchas veces esas cosas se pueden, no cortar de raíces, pero sí se puede como identificar quizás si tú tienes una relación muy cercana al joven de confianza, que ese joven pueda conversar contigo, quizás, no sé, y abrirse contigo, pero es difícil porque al final del día yo creo que cada joven, cada persona tiene que tomar una decisión en su vida y Dios no obliga a nadie a seguirle. Ese es un tema para otro episodio. Yeah. No se lo pierdan.
Pero Dios no obliga a nadie a seguirlo. Sí. Esa es la verdad. Mira, fíjate que yo tengo una prima que ella se identifica como pansexual. Quiere ¿Que decir que a come ella le pan? gusta, Explícame eso porque yo te prometo que yo no No, yo entiendo. no sé. Hoy en día hay tantas Yo no definiciones. entiendo ya. Yo no sé. No sé. como ella me lo explicó, yo no sé si está bien, es como que ella se enamora, es como es el tipo de bisexual que le gustan los hombres y la mujer, pansexual que le gustan los hombres y la mujer, y lo que son transgénero, todo. Cualquier Oh, humano, Ajá, cualquier ser humano. tiene lesbiana, gay, todo. ¿Y quién Así inventó más o ese menos, término? Ese término. ajá, entonces no sé si es el término correcto, porque eso Correcto, fue más sí. o menos como ella me lo explicó. Y yo he orado mucho por ella no creció en un hogar cristiano. Y yo a ella le invité a una conferencia de jóvenes que tenía, ¿no? Que se llama I Am Chosen. Y Mm. trata de lo mismo que tenemos aquí, que es la falta de identidad, porque eso es lo que están viviendo los jóvenes. Entonces ese fue un evento que yo planeé y le invité y ella fue. Y ella estaba calladita la conferencia completa. Entonces ahí el pastor habló de los homosexuales y de todas las cosas que Dios no ve bien. Y luego yo le pregunté a ella, ¿te gustó la conferencia? Y ese como quedó callada, así como que no me quería hablar ni nada de eso. Y la semana pasada ella vino y me dijo, yo no quiero que, te voy a hacer cierta pregunta, pero yo quiero que no hable con eso de nadie. Y empezó a preguntarme, ¿tú piensas que Dios ve como pecado una gente gay? Y empezó a hacerme todo este tipo de preguntas. Y entonces una gente gay no puede ir al cielo, como, y mis Mm. gustos, y mi cosa. Y yo le decía, y esto es algo muy importante que la gente quizá no entiende. O por lo menos así yo lo entiendo, quizá pueda traer un poco de controversia. Una gente gay puede entrar al reino de los cielos. El problema es que no, que cuando tú eres gay es que te gusta, un ejemplo, o lesbiana, te gusta el sexo, el mismo sexo. Pero cuando tú le das tu vida a Jesucristo, tú pones esa carga en Él, ¿cierto? Entonces ya tú no vives para ti, sino para Él. Es como tus desires que tú tienes, tú tienes que matar la carne. Ah, ya Entonces, sé, ya sé por dónde viene. Sí. entonces quizá a ti tú creciste que a mí me gustan las niñas, pero como yo amo a Cristo más que a mí misma, Pones ese yo me, deseo al lado. yo me controlo, que es uno de los frutos del espíritu, Dominio propio. el ujú. dominio propio, y puedo vivir una vida que quizá sea un poco fuerte, Le pero es agrada a que Dios. me estoy negando a mí mismo para seguir los pasos de Cristo. Sí. Entonces no es solo es ser gay, sino el pecado que lleva a tener relaciones con la misma persona. Entonces, quizá una persona tenga que lidiar Esa con ese carga. problema el resto de su vida. Es como una gente borracha, que quizá deja de beber, pero siempre va a ser una persona alcohólica. Porque si Sí. bebe de nuevo, se vuelve borracho de nuevo. ¿Sabes? Ese Escuché es, una predicación sobre eso una vez, disculpa que el sí. pastor decía, creo que era, ay, ¿cómo se llama este hombre? Se me olvidó. Pero él decía que una persona que es gay, ¿no? Que dejó Ujú. ese mundo atrás y decidió seguir a Cristo, pero no significa que dejó de tener esos Deseo. sentimientos, esos deseos. Simplemente que lo Ujú. que tú dices está poniendo está tratando de no hacerlo, Exacto. ir en Pero contra de sus deseos carnales. al mismo tiempo yo creo que sí se han dado los casos de que Dios ha librado a la persona, como mismo hay personas que han conocido al Señor y el Señor les ha sacado, por ejemplo, del alcoholismo, de las drogas y más nunca han vuelto y en su vida han sido transformadas completamente. Yo pienso que, y he visto los casos de personas que simplemente se han casado después, han tenido hijos, han hecho su vida normal, ¿no?
o sea, un homosexual que se ha casado normal con una persona normal, con una mujer. Pero yo lo que sí sé muy claro es que si esa persona llegó a tener intimidad con el mismo sexo, es cuando se vuelve más difícil la batalla, porque ya cuando hablamos de intimidad sexual es un lazo que Dios creó para algo Mm, bueno, pero lo hiciste para algo malo, y eso y los ya ata. quedas esos eslabones de esa cadena de pecado que es muy fuerte romper porque está Mm, en tu mente ya esos recuerdos exactos y precisos de esa relación íntima. Que yo sí escuché algo al respecto, que eso sí ya son batallas que deben ser bien ganadas para que se borre de tu mente, batallas de oración y de ayuno fuerte, de una intimidad bien fuerte con Dios, porque son cosas que te vas a tener en tu mente. Y yo sé que hay muchos jóvenes que incluso ahorita mismo dicen que son, porque los he visto en videos, homosexuales y demás, y en verdad nunca han tenido ni siquiera intimidad con el sexo opuesto, con el mismo sexo. Porque he visto muchos que incluso se cambiaron de género y todo, las operaciones con las hormonas y demás, pero nunca, nunca han tenido como una relación con el mismo sexo. Simplemente ellos en un momento se confundieron y creyeron que eran y luego decidieron que no eran y se regresaron para atrás lo de las hormonas, lo de tomar las hormonas y demás, que he visto los casos también. Como que hay mucha confusión, como estábamos hablando al inicio, mucha confusión en los jóvenes. Y eso está Ujú. dañando bien fuerte. Y bueno, para ti, Roger, que estás trabajando con jóvenes y demás, ¿cuáles tú crees que son los mayores challenges que tú tienes, los retos que tú tienes para trabajar con jóvenes? ¿Cuáles son esos retos? Los retos para trabajar con los jóvenes que yo tengo, como dije anteriormente, no solamente bregar con el problema que el joven esté lidiando, sino con la familia, porque hay problemas, situaciones que vienen más allá. Por ejemplo, que tú tengas una joven que hace autolesiones. Yo he hablado con algunos jóvenes y hemos hablado de eso, que el cuerpo es donde el espíritu mora, el templo del Ujú. Espíritu Santo. el templo del Espíritu Santo, exactamente. Y hablamos cómo tenemos que cuidar nuestro cuerpo y todo eso en la clase bíblica, en la clase de jóvenes. Pero ¿qué pasa? Que cuando llegan a la casa hay discusiones, hay peleas, um, hay tanto trauma en la casa que una niña me dijo a mí, lo que pasa es que el dolor que yo paso internamente es mayor que el dolor afuera. Entonces yo me corto para sentir dolor afuera, para que el dolor de adentro yo no lo sienta tanto. Wow, Qué fuerte que Como, que eso está un joven fuerte. te diga eso. ajá. Entonces ahí tú te puedes imaginar que es como tú estás tratando un tema, pero el problema mayor está en casa. Y eso trae a mucho de los temas que los jóvenes están pasando ahora mismo. Ah, uno de los temas mayores es la falta eh, de, the fear of God, la falta Temor de Dios le decimos. de temor de Dios. Ujú. Y es muy difícil amar a alguien que no conocen. Es decir, Ujú. que muchos de los jóvenes saben de Cristo y conocen de Cristo, pero no tienen una relación con Cristo. Y muchos de sus padres también, y por eso quizás no lo guían de la manera que lo tienen que guiar, quizás no lo llevan de la manera que lo tienen que llevar, quizás no lo entiende de la manera que se debería de hacer. Entonces, ese es uno de los problemas mayores que enfrentan los líderes de jóvenes, que los jóvenes están pasando por todos estos problemas mentales, pero tiene mucho que ver con los traumas que han pasado de la niñez, en su casa, eh, que conllevan mucha terapia psicológica.
y que no estaban preparados, obviamente, para llevar una terapia. Para llevar una terapia tienes que saber qué preguntas hacer, cómo manejar, o sea, qué consejos darle de cómo salir, o sea, cómo reaccionar cuando ellos piensan así, como esta misma joven que habló contigo, como cómo puedo controlar yo eh, el no cortarme, sino lidiar con ese sentimiento que yo estoy sintiendo, cómo puedo trabajar con ellos sin tener que autolesionarme. Y son cosas que a veces son difíciles como líderes de jóvenes, también tener esos recursos, diría yo, de conocimientos a veces de cómo manejar esas situaciones, porque hay casos bien fuertes que los jóvenes puedan, que vengan a ti y te cuenten. Y yo diría que también para ti es algo emocionalmente fuerte, porque irte a casa eh, pensando en cada uno de esos jóvenes que están bajo tu responsabilidad, ¿no? Que tú te enteras de cosas que le han sucedido a ellos y que eso a ti no se te va a la mente, Yo no porque es podría que hacer no se ese te va a tipo la de mente. trabajos. Yo prefiero No, trabajar con los pacientes ya ahí en la cirugía que tener que lidiar con emociones y es sentimientos fuerte, y traumas de otras personas. es Ujú. fuerte. Y necesitas, por ejemplo, tú, Roge, como líder muchas veces, sé que me vas a entender en esto, como una persona de apoyo, ¿no? En esos momentos así que tú puedas venir, te puedas sentar y con confianza como dejar ir quizás todas esas cargas también que estos jóvenes depositan en ti como líder, ¿no? Y que a veces son duras para ti, son muy duras para ti de manejar. Sí. Lo bueno que yo tengo es un gran equipo. Me ah, encanta eso. Es y bueno. en mi iglesia yo soy co-líder con Laura, entonces llevamos la carga así. Tienes a alguien en que apoyarte, porque yo diría Sí. que un líder que está solo en esta generación de jóvenes, trabajando con jóvenes como estamos ahora, oh my God, sería súper, súper fuerte emocionalmente para ese líder. Creo que como Ujú. líder es muy importante siempre tener ese apoyo, porque el mismo Jesús escogió a 12 discípulos, no estaba solo. Y si Jesús, que era Dios, lo hizo, como nosotros no lo vamos a hacer? Que Sí, somos sí, humanos. Yo nunca entendí hasta, como hay cosas que tú la lees y tú como que tú la captas, pero tú no la entiendes hasta que la vives. En Corintios dice, el amor es sufrido. Ujú. Y yo eso no lo entendí hasta que fui líder de joven. Sufre. Porque a ti que te llamen y que te digan, oye, e- esta niña se intentó suicidar, eso te rompe porque tú te cuestionas como qué fue lo que yo hice mal Ujú. o qué pude haber hecho. o qué pude haber hecho. Así mismo. Sí, un trabajo fuerte. Entonces, sí, Es bien entonces eso fuerte. es una cosa bien, bien, bien fuerte. Como líder, un, llora y te duele muchísimo. Eso de verdad que sí que duele mucho. Es un trabajo que yo no quisiera hacer porque no fui hecha para eso. Es Ajá. verdad que Dios pone en cada persona, Ujú. porque, por ejemplo, Dios te puso a ti en tu corazón, ¿no? Hacer ese tipo de trabajo. A mí no me lo puso, no podría. Mucha Ujú. paciencia. El líder de No. joven tiene que tener mucha paciencia también para trabajar con jóvenes. Y empatía, Sí, y simpatía. Y sí, simpatía también. De, sí. de hacer algo respecto a la hora que sea Ujú. por el joven. Es bien fuerte. Y Roger, se nos está acabando el tiempo, pero ¿qué consejos tú le darías hoy a los jóvenes? Y luego, ¿qué consejo tú le darías a los líderes de jóvenes? Ok. A los jóvenes yo le diría, mira, es muy difícil de amar a alguien que tú no conoces. Entonces, cómo podemos tener una relación mejor con Cristo? Hay dos maneras. Es como la comunicación que nosotros tengamos ahora mismo. Yo hablo, ustedes me escuchan, ustedes hablan, yo le escucho a ustedes. Entonces, cuando oramos, nosotros hablamos con Dios y cuando leemos la Biblia, Dios no habla a nosotros porque el conocimiento de Dios está ahí en la Biblia. Amén. Entonces, esos son los dos consejos que yo daría. Y yo sé que hay muchos jóvenes que dicen, oh, pero yo no sé orar. No hay que saber orar, es solamente tú expresarte como con un amigo, hola Dios, me está pasando esto. Eh, Hablarle como tú le hablas a cualquier persona. Algunas veces a mí
yo trato de orar y eso me pasó en un tiempo y no podía orar y empecé a escribirle cartas a Dios porque Qué lindo. no me salía y eso fue como hace 2 años, no me salía a orar, no me salía y empecé a escribirle todos los días, yo le escribía mi carta a Dios como un journal y así rompí esa barra que tenía con Dios en ese momento. Y leer la Biblia siempre me dicen, yo no tengo tiempo, la Biblia no la entiendo, es demasiada larga. Ellos, en el Bible app, hay Biblia que tú la oyes. Entonces, eso es como una excusa. Tú puedes ir haciendo tu maquillaje, arreglándote por la mañana y poner la Biblia que se oiga. Y hay un Bible app que te lee la Biblia en un año, que te da Sí, hay el planes. devotional, te da el devocional, que te lo explica, lo que significa y luego tú la oyes. Ujú. Cuando va manejando, cuando va al trabajo, la puedes leer. Entonces, esos serían los dos consejos. Eh, tú dices que tú amas a Cristo. ¿Cómo tú lo puedes? Tu amor es limitado porque tú no lo conoces. Entonces, Ujú. ¿cómo tú lo conoces? Orando y leyendo la Biblia. Ujú. Ese es el consejo que tengo para los jóvenes. Y para los líderes que tengan un apoyo. Algo que yo empecé a hacer con los jóvenes de mi iglesia, con mi grupo, es que yo hice un grupo de madres. Yo hice un Oh, grupo de madres donde yo pongo toda la madre ahí y hacemos el calendario de 3 meses de todos los temas que vamos a hacer y se lo mandamos a la madre y mandamos las notificaciones. Este sábado, por favor, manden a los jóvenes a esta hora. Entonces tengamos una comunicación con la madre como tengamos la comunicación con los jóvenes. Un consejo que yo le doy a los líderes es que no rompan la confianza que los jóvenes le dan. Importante. Porque Sí. tú rompes esa confianza, Ujú. ellos te dicen algo y tú rompes, a menos, hay ciertas cosas que sí se tienen que decir, especialmente cuando la vida del joven está en En riesgo. riesgo. Pero si el joven te dice a ti, no se lo diga mami, pero yo tengo un novio o cualquier cosa, y tú vas y cuentas eso al pastor o a lo que sea, Sí. y ellos se enteran que tú lo dijiste, más nunca te vuelven a contar nada. Entonces, la Sí. es verdad. confianza a los jóvenes, la comunicación con los padres es muy importante. Y hablar con el pastor de tratar de hacer por lo menos un evento de, de economía con los jóvenes que conozcan a otros, para que el grupo de jóvenes no sea aburrido, Ujú. sino que sea dinámico y que aprender sobre Cristo es divertido y interesante. Me gusta eso. Ya que mencionaste que tienes un grupo con las madres y hablar con los padres, yo te quería preguntar, ¿qué consejo le darías a los padres? Mira, muchos de la gente, de los padres, especialmente los que viven en los Estados Unidos, le quieren dar a sus hijos lo que ellos no tuvieron. Eso, Y lo cierto. que ellos no tuvieron quizás fue algo material. No tenía como, yo solamente tuve un par de zapatos, todos los zapatos que mi hijo quiera, yo se lo doy. Entonces, monetariamente le dan todo lo que ellos necesitan. Tienen una casa, tienen la mejor ropa, si quieren comprarse un carro, se lo compran. Pero por darle todo lo material, lo que ellos no tuvieron, quizás tienen 2 o 3 trabajos y no sacan tiempo para sus hijos. Sí. Cuando lo más importante no es lo material, sino el tiempo. Un tiempo de Porque calidad. el tiempo es algo que tú das y que no vuelve para atrás. Así mismo. Es cierto. Y regreso al mismo punto. Tu amor es limitado cuando tú no conoces exactamente a esa persona que tú tienes una relación. Igualmente con los padres. Si los padres en realidad no conocen a sus hijos, sino ellos conocen la versión de que sus hijos quieren darle, ahí es que Mm. hay un problema muy grande. Porque los hijos no tienen una comunicación efectiva con ellos y solamente le enseñan a ellos lo que los papás
los padres quieren oír. ¿Cómo tú estás? Muy bien. Y se trancan en la habitación. Es como, no, ven y vamos a ver una película juntos, no vamos a pasar este tiempo, darle prioridad a los hijos. Entonces, la falta de tiempo, de dedicación, de atención a los hijos, trae falta de identidad también. Es cierto, está bueno. Me gusta eso. Y bueno, un placer tenerte aquí, Roge, con nosotros, conversar contigo. Me voy con ideas también de aquí, porque yo también trabajo con jóvenes, así que te robé algunas ideitas ahí. Siempre aprendemos, ¿no? De cuando escuchamos también estas cosas y nos nutrimos nosotras también de todos estos conocimientos, porque aunque no trabajemos con jóvenes algunos, pues también algunos tienen hijos. Y estas cosas son importantes que los padres también escuchen, que conozcan, aunque sus hijos todavía no estén en esa etapa, pero un día van a llegar a esa etapa y es bueno siempre Nosotras aprender. Que estamos criando ahora. Ay, es difícil Nosotras que la estamos criando. Sí, no. Bueno, sí, muchas gracias por estar con nosotros hoy, Roge Iris. Fue un placer, aprendimos bastante, agarramos muchas ideas para temas para otros episodios. Temas calientes. Pero te vamos a traer de vuelta para otro episodio para hablar más. Muchas gracias por estar con nosotros. Para todos los que nos vieron, denle like, subscribe, comenten si han tenido algunos problemas con sus hijos, si conocen de otros jóvenes que estén pasando por problemas de identidad. También no tiene que ser sexual solamente, puede ser cualquier otro problema. Y nos vemos en la próxima. Adiós.